El Uruguay apoya la ayuda humanitaria, la ha ejercido en varias oportunidades, la sigue ejerciendo, está dando ayuda humanitaria particularmente a los uruguayos que viven en Venezuela y tienen necesidades sobre todo de alimentación, de medicamentos, perdón. Lo que el Uruguay se opone es a un uso que no es el adecuado para la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, atrás de la ayuda humanitaria han venido muchas veces muchas cosas raras y muchas cosas peligrosas. Atrás de la ayuda humanitaria vinieron rifles para sostener guerrillas o guerras o conflictos. Entonces, la ayuda humanitaria se hace de acuerdo a los preceptos de Naciones Unidas. Si no, pasa lo que pasó el 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un caos, una alteración extraordinaria del orden y que la ayuda humanitaria no llegó a donde tenía que llegar. La ayuda humanitaria además es consecuencia de un bloqueo injusto e ilegal por parte de varios estados sobre la economía venezolana. Hoy en los estudios que hay, los análisis que hay de la crisis venezolana, hablan de que hay 50.000 millones de dólares que los venezolanos han dejado de recibir por concepto precisamente de sus ingresos petroleros o de otro tipo de ingresos. Entonces lo bloquean por 50.000 millones de dólares y le ofrecen 30 millones en comida y en medicamentos. La verdad que es una gran hipocresía. Canciller, la oposición ha dicho que no se opone, justamente, valga la redundancia, a que de pronto haya supervisión de las Naciones Unidas o haya veedores especiales que fiscalicen esa ayuda humanitaria. ¿Uruguay qué diría sobre el tema? El Uruguay el Uruguay lo que hace es pedir que se haga dentro de los marcos de Naciones Unidas. El fin de semana pasado el presidente Maduro pidió a Uruguay y a México que se movilice y se aplique el acuerdo, el mecanismo de Montevideo. ¿Qué queda eso? Estamos trabajando en eso. Nosotros podemos hablar con el gobierno de Maduro, obviamente. Quizás sea el Uruguay uno de los pocos países que puede mantener un diálogo con el gobierno de Maduro. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que Maduro hace y con la situación que ha llegado a Venezuela, entre otros, responsabilidad de la conducción económica y política del actual gobierno. Pero también queremos hablar con las dos partes, porque tiene que haber un entendimiento, una voluntad sincera de parte de los involucrados, que es la sociedad civil, que es el gobierno, que son los partidos políticos de oposición, para sentarse y hablar de los temas que ellos tienen que hablar. Nosotros no podemos poner condiciones tampoco a ese diálogo, cosa que hemos desmentido en más de una oportunidad. No es que, mire si nosotros vamos a estar en contra de la liberación de los presos políticos, no vamos a estar en contra de eso. Lo que estamos en contra es decirle a los venezolanos que tienen que ponerse, que nosotros les vamos a poner condiciones para que dialoguen. Hoy tampoco apoya que se nombre un embajador que sea nominado por Juan Guaidó en la OEA, como así lo ha hecho el propio organismo continental. Pero eso es la alteración de los más elementales principios del derecho internacional. Primero, no existen los presidentes autoproclamados, es un gravísimo precedente aceptar una cosa de esa. ¿Qué pasa cuando otro país de cualquier parte del mundo encuentre allí un presidente autoproclamado? Hay que apoyarlo. Los estados además no tienen que reconocer el gobierno, los estados reconocen estados, nosotros reconocemos estados. El gobierno es el que surge de las normas internas de cada país. Hubo unas elecciones en el mayo del 18. Entonces, lo que surgió de eso es lo que el gobierno uruguayo se relaciona con ese gobierno que surgió de esas urnas. Canciller, ¿Uruguay ha recibido pedido de compatriotas residentes en Venezuela para que se les traiga de vuelta al país, para que se los ayude de determinada forma? Hemos hecho varios repatrios, hemos mandado varias veces ayuda humanitaria, como dije al principio, en materia de medicamentos, y estamos permanentemente en contacto con la colectividad uruguaya en Venezuela, que ronda entre los 7 y los 9.000 compatriotas.